Muy buenos días, queridos amigos. Hoy día estamos empezando y vamos a desarrollar un nuevo tema. Y también les comunico que ya tengo micrófono para que me puedan escuchar un poquito mejor. Y hoy día vamos a tratar un tema bastante controvertido, ¿no? Que propicia mucho debate, y es sobre la eutanasia, que según dicen, morir con dignidad. Bien, para ver este punto, vamos a ver qué requisitos reúne para que se pueda considerar eutanasia. Primero, es la intención de acabar con la vida de un ser, de una persona enferma que está en condiciones mínimas de salud, ¿no? Se puede decir un anciano o que tiene una enfermedad incurable. El segundo requisito para que se cumpla esto tiene que ser la acción u omisión del tratamiento médico, ya sea propiciándolo o suspendiéndolo. El tercer requisito sería el consentimiento del paciente, que él dé la autorización para que se pueda efectuar esto. Y en cuarto lugar, habría que considerar los motivos. ¿Por qué se toma esta decisión? Normalmente se arguye que es por un sufrimiento insufrible, o sea que no se puede soportar, ¿no? Y ya se determina acabar con la vida. Yo quiero ver este tema más desde un punto de vista moral y ético, más que científico, médico o legal. Y vamos a empezar por el principio, que es la vida del ser humano. Partamos de ahí. Yo, Javier, me he propiciado mi vida en automático. No, rotundamente no. ¿Qué ha hecho posible que yo tenga vida? He tenido que necesitar de un papá, de una mamá. Ellos, que se han unido en santo matrimonio, han procurado que yo venga a este mundo. Ellos me han proporcionado lo que es el aspecto físico, el aspecto biológico, mental, lo que son los genes, de repente las células, todo lo que se transmite por herencia genética. Pero también ellos serían los procreadores. Y al decir procreadores, también están aludiendo a que hay un creador superior y único. ¿Quién es? Dios. ¿Y Dios qué nos da, qué nos otorga? El alma y el espíritu. No habría persona si solamente fuere físicamente, biológicamente. Necesita un alma, un espíritu, para que tenga vida ese ser humano. Ahora, también podemos arguir en este punto, si yo no soy dueño de mi vida, ¿por qué tengo que determinar el eliminarlo? Por más que yo arguya que estoy pasando por un sufrimiento insufrible, que ya no soporto. Eso lo cuestionamos moralmente, porque el único que es dueño de la vida y tiene poder sobre el cuerpo humano en su totalidad es Dios. Y lo vamos a verificar acá en Éxodo 20:13 y también en Sabiduría
16:13 y en Job 12:10. ¿Qué nos dice sabiduría? Nos dice, sí, Dios, tú tienes poder sobre la vida y sobre la muerte. Tú lo das, tú lo quitas. Nosotros, como criaturas, no tenemos predominio sobre esa decisión importante del hombre. ¿Por qué no somos capaces de dar vida? Y por lo tanto, eso queda en potestad de Dios. También en Job 10 o 12:10 nos dice, Él que tiene en su mano el soplo de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. Está clarísimo lo que nos dice la Santa Escritura. Y para arguir un poco más, encontramos en Éxodo 20:13 que nos dice, no matarás. Es así. Es una orden así, sin que no admite cualquier justificación. Dice, no matar. No matarás. Ni en el aborto, ni en la eutanasia, ni en el suicidio asistido, ni cualquier figura que nosotros queremos darle. Dios nos dice, no matar. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Después, eso con respecto a la vida. Después, quiero ver lo que es el sufrimiento. ¿Por qué nosotros rechazamos la enfermedad? ¿Por qué rechazamos el dolor? Lo tomamos como un castigo, como una desgracia. Claro, nuestra sociedad de consumo nos vende que debemos divertirnos, viajar, comer, gozar de la vida, disfrutar, pura alegría y listo. La enfermedad no es parte de tu vida. Y por eso busco la eutanasia, para evitar el sufrimiento. Y yo les digo, ¿qué mayor ejemplo de sufrimiento lo tenemos acá? En la cruz. Jesús, que dio su vida por pecadores, por rebeldes, ingratos, desagradecidos, que dio su vida por inocentes. ¿Él acaso rehuyó el dolor? ¿Rehuyó el sufrimiento? No, lo asumió. Jesús asumió el dolor, asumió el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos amaba demasiado. Es un amor al extremo, el dar la vida por tus enemigos, por los que te hacen daño, por los que te atacan. Es el ejemplo que nos dio Jesús. Él asumió ese sufrimiento. Él no sufrió la muerte, sino que donó la vida. No le quitaron la vida, Él la ofrendó, que es muy diferente. Es muy diferente. Y si tú quieres ver un ejemplo más palpable, más actual, porque Jesús, claro, actuó hace más de 2000 años y bueno, lo podemos ver muy lejano, pero veamos un ejemplo palpable. Ustedes de repente, por la internet, por películas,
por películas han visto lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la expansión nazi por casi toda Europa. Y ahí hubo los padecimientos, las persecuciones, las concentraciones, las ejecuciones de la mayor parte de judíos. Y dentro de esa gran masa de víctimas del Holocausto, también estuvieron sacerdotes. Apresaron los rusos en Oriente y los alemanes en Occidente, apresaron a 3.000 sacerdotes. 3.000. A muchos de ellos los sacrificaron. Y sucedió una vez, en el año 1941, un sacerdote, Maximiliano Kolbe, ofrendó la vida a la manera de Jesús. ¿Cómo? Estos reclusos estaban hacinados en secciones. Y en la sección de Maximiliano se escapó un recluso. Entonces los alemanes dijeron, ahora vamos a ejecutar a todos los que quedaron por culpa de ese que se escapó. Los llevaron en fila de 10 y ya los iban a ejecutar, y ahí uno de ellos empezó a gritar, a vociferar. No, no me maten, no me maten. Soy casado, tengo señora, tengo hijos. No me maten, imploraba a sus verdugos. Escuchó Maximiliano Kolbe y se acercó y le dijo al sargento, señor, yo me ofrezco por ese hermano. Él que siga viviendo y yo ofrendo mi vida. Yo soy soltero. Y así fue, hermanos. Él dio su vida por el otro hermano desconocido que estaba clamando, que estaba desesperado, que no aceptaba la muerte, el fusilamiento, porque iban a sufrir su señora y sus hijos. Y Maximiliano se ofrendó, donó su vida. Él no sufrió la muerte. Otro punto que debemos tener en cuenta, hermanos, cuando tratamos esta cuestión de la eutanasia, es la desesperación. Mucha gente, cuando está pasando estos momentos difíciles, entra en desesperación, se angustia, quiere soluciones inmediatas, no se serena, no se tranquiliza, no toma decisiones adecuadas, y en vez de hacer un bien, a veces puede hacer un tremendo mal. Ejemplo, alguna persona que va a entrar en operación y los familiares simplemente buscan la ayuda médica y científica, nada más, que para ellos esa es la única salvación y solución. No ven otras cosas que también podrían ayudar, como por ejemplo las misas de sanación. En la misa de sanación muchas personas se han recuperado a pesar de que tenían enfermedades incurables, males que arrastraban muchísimos años, se han curado. ¿Por qué? Porque han tenido fe, porque han tenido esperanza, porque han visto otras salidas a su problema, han visto una solución sobrenatural que escapa de nuestras fuerzas, que escapa de nuestros límites, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento limitado.
¿Cuántas personas sufren diálisis en el mundo? Hay esas terapias diarias, semanales, por años. Y con eso se contentan con llevar una vida miserable. El sufrimiento sirve para redención, no es para desastre, no es para desgracia. ¿Por qué no busco otros medios de sanación? ¿Por qué no le doy una oportunidad a Dios de hacer ese milagro en mi vida? ¿Por qué? Si Jesús en su predicación curaba a enfermos, a leprosos, devolvía la vista, devolvía el oído, curaba leprosos, hemorragias intermitentes y crónicas. ¿Qué no ha curado Jesús? Hasta ha quitado el demonio de las personas. Ha sacado demonios de las personas. ¿Y por qué ahora no acudimos a ese poder sobrenatural? Ese poder sobrenatural que nos puede devolver la felicidad, la vida, la salud, la esperanza. Pero Jesús no puede hacer milagros en ti si tú no tienes fe, si tú no crees en su palabra, si tú no le das la oportunidad de hacer ese milagro en tu vida. Hermanos, este es el momento. Personas que están pasando por este drama del aborto, de la eutanasia, reflexionen. No tomen decisiones apresuradas que después se pueden arrepentir. La vida humana es sagrada, es un don divino de nuestro Padre Creador. Yo tengo un testimonio muy cercano de lo que es el sufrimiento. Mi papá a los 84 años sufrió en un año 3 derrames cerebrales. El primero le afectó en su salud, le disminuyó. Después de 3-4 meses le dio un segundo derrame. Le dejó paralizado los miembros inferiores. Quedó medio inválido. Él entró en una etapa difícil de depresión, de angustia. Y después, al poco tiempo, le sobrevino un tercer derrame cerebral que lo puso en estado de coma. Yo lo visitaba al hospital todos los días. Y en esa capilla del hospital había una capilla donde realizaban las misas diarias. Yo desde esa vez iba a la misa diaria. Mi papá no podía hablar. Quizás escucharía un poco. A veces cuando le hablaba a mi hermana, derramaba sus lágrimas. Pero era un vegetal echado en la cama. Pero estaba con vida. Duró un mes. Él así me estaba evangelizando a mí. Me decía, con su sufrimiento, me decía: Javier, anda a misa diaria. Reza por ti y por los demás que no quieren saber nada de Dios. Por los rebeldes. Por los que aman el mundo. Reza. Sin hablar ni una palabra, me estaba evangelizando a mí. Yo que me
que me creía muy católico, muy creyente. Ahí recién entendí el valor del sufrimiento. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta estas situaciones que nos pasan. También tuve la oportunidad de conocer a una persona muy querida que vivió mucho tiempo en el extranjero, que hizo fortuna, tuvo sus hijos, todos profesionales, pero en la vejez le vino la enfermedad, adquirió la diabetes. Como allá los tratamientos médicos en el extranjero son muy caros, lo trajeron acá al Perú. Por la diabetes perdió una pierna. También se quedó ciego. Yo tuve la oportunidad de hablar con esta persona y él me decía: Javier, yo ya no quiero vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? Le decía. Es que, ¿sabes qué? En medio de este dolor, mis hijos me han abandonado, mi señora me ha abandonado, yo ya no quiero vivir. Quiero morir, ya no quiero comer. Solamente en mis sueños veo demonios, puros demonios. Tengo unos sueños horribles. Ya no quiero vivir, quiero morir. Y él no quería salir de esa depresión. Y tristemente este hermano perdió la vida. No por la diabetes, perdió la vida por la depresión. En los momentos duros, hermanos, tenemos la familia que está más unida, donde más se deben apoyar. Ahí es donde actúa el verdadero amor. No en la fiestita, en las reuniones, cumpleaños, borracheras. No, ahí no está el verdadero amor. El verdadero amor está en el sufrimiento. Cuando las papas queman, ¿tomas decisiones sabias o te dejas llevar por el impulso y la desesperación? Y discípulos muy cercanos a Cristo también pasaron por esto. Recordemos, hermanos, las negaciones de Pedro. 3 veces le negó a Jesús. Y preguntémonos, ¿por qué le negó? Porque tenía miedo de morir, pues si a Jesús lo iban a matar. Él no quería pasar por lo mismo. Era más fácil negarlo, renegar de su amistad. Y otro que también negó a Jesús fue el Judas traidor. También lo vendió por 30 monedas de plata. Ambos ante Dios pecaron igual, no hay diferencia. A pesar de que Pedro era el primer papa de la Iglesia Católica, cayó hasta el fondo. Pero la diferencia, ¿dónde está, hermanos? La diferencia está en la actitud. Pedro, al saberse miserable y pecador, después lloró. Cuando Jesús lo miró, lloró él de su pecado, de su traición. Lloró amargamente. En ese lloro se produce la conversión, se produce la sanación, se produce el perdón. Y ahí Pedro nuevamente es justificado. En cambio, ¿qué pasó con Judas? Judas no, se desesperó. No vio otro medio que el suicidio. Me mato y soluciono todos los problemas. Es lo que hoy día se proclama, el suicidio asistido. ¡Qué locura, hermanos! ¡Qué locura! Eso nos pasa por alejarnos de Dios. El maligno viene con todo su poder y nos lleva al mismo infierno. Por eso, hermanos, concluyo este tema de la eutanasia.
Hay que valorar la vida. Hay que asumir el sufrimiento y no desesperarnos. ¿Y qué hago para no desesperarme? Aumento mi fe. Aumento mi esperanza. Lo alimento. La Iglesia Católica brinda los sacramentos para alimentar nuestra fe. Solo así nosotros podemos ser dócil a Dios, dócil a sus mandatos, a respetar la vida, a considerarlo, la vida humana, como sagrada, como digna de todo ser humano. Por más que tenga debilidades, tenga minusvalía, todo ser humano somos iguales. Nadie vale más que otro. Todos ante Dios somos iguales, hermanos. Entonces deseo terminar este tema que es tan amplio, viendo los ejemplos, en primer lugar, de nuestro Jesús clavado en la cruz. Y un ejemplo más actual, Maximiliano Kolbe, que donó la vida y no sufrió la muerte, dio la vida por un padre de familia. Muchas gracias, hermanos, y ya saben, si desean, si les ha gustado el video, se pueden suscribir a mi canal y darle like a mis videos. Muchas gracias por su atención.